Bueno, yo soy Amina Luciana Suárez, tengo 20 años y en el momento de la inundación tenía 12. Hoy en día soy aprendiz de pastelería eh, y bueno, próximamente estaré estudiando una carrera profesional. Genial. Bueno, y de ese día, ¿te acordás algo raro que hayas notado antes de la inundación? ¿Percibiste algo raro en el aire, el clima, los animales, algo? Em, no tanto en el clima. Sí, bueno, que llovió un montón de horas seguidas, y no paraba y no paraba y no paraba, pero bueno, eso fue en el durante. Y, y bueno, después en los animales puede ser, sí, que como que medio que trataban de esconderse, eso sí. Eh, Viste, no había mucho movimiento, ni de pájaros, ni de perros en la calle, ni nada, era como si estuviera desolado, digamos. Cuando en mi barrio es re normal que hayan pajaritos o perros en la calle o gatos. Sí, era eso. Y sí, eso más que nada. Está bien. ¿Y qué barrio es? ¿Qué barrio fue? ¿Qué zona? Tolosa. Tolosa. Ok. Mm. Y bueno, ¿cómo fue ese día? ¿Qué recordás de ese momento? De cuando empezó. Bueno, para empezar más o menos a poner en contexto, era un fin de semana largo, por lo tanto mis papás y yo habíamos ido de viaje. Y no sé por qué se nos ocurrió volver antes. Eh, y volvimos un día antes y ese día fue el día de la inundación. Estaba mi hermana sola en casa, así que menos mal que volvimos. Eh, y bueno, ya era más o menos normal que llueva bastante y que llegue, por ejemplo, hasta el segundo o tercer escalón del garage. Pero esta vez empezó a subir y no paró más. Eh, entonces fue bastante confuso porque dijimos, bueno, es normal, pero no es normal, ¿viste? Es como que estábamos acostumbrados, pero ya excedía el nivel de lo común. Eh, yo vivo en, o sea, para abajo de 7 digamos, de, perdón, o sea, del lado de 9. Es como que va en bajada ahí. Entonces, los que iban antes, los que vivían, por ejemplo, en 6 no se inundaron tanto. Apenas se les inundó el patio o un poco la pileta, pero del otro lado era inundación por completo. Incluso yo recuerdo que la calle 9 era un arroyo, tenía corriente y todo. Eh, Incluso en un momento pasó que escuchamos en el medio de la noche una chica gritando desde un árbol de la calle de enfrente y viste como que nadie podía hacer nada. Nosotros por suerte teníamos un segundo piso y bueno, podíamos estar ahí, pero abajo era imposible estar. ¿Viste? No estaba tan alta el agua, pero era bastante peligroso porque ¿viste? Había cosas flotando y bueno, el agua estaba toda sucia, toda contaminada, llena de petróleo. Eh, fue, fue bastante traumático. Bueno, los autos se fueron con el agua porque estaban en el garage, pero se inundaron por completo. Bueno, y entonces, escuchando a esta chica, el vecino de al lado mío, que no tenía un segundo piso, no sé dónde estaban bien, supongo que arriba de alguna mesa o en el techo. Para colmo no hay conexión desde su patio al nuestro, entonces tampoco podíamos hacerlos pasar. Eh, bueno, y sale nuestro vecino con un kayak a rescatar a esta chica que estaba en el árbol de la esquina de 9. Y cuando llega a la esquina, como para ir, no sé si a rescatarla o algo, por lo menos a auxiliarla,
se lo lleva la corriente por la calle 9. Y al otro día, bueno, una vez que bajó el agua y todo, veíamos el kayak todo destruido. Mi vecino, por suerte, está vivo, no le pasó nada. Pero incluso querer ayudar al otro era imposible porque las condiciones no te lo permitían. Fue algo bastante... Bueno, hubo varios muertos, el número real no se sabe, pero sí, además en mi barrio no hay muchas casas de 2 pisos, la mayoría de los que habitaban ahí eran gente mayor, eran ancianos, que tal vez estaban solos, entonces bueno, tal vez por alguna confusión o porque no podían físicamente, no sé, subirse a algún mueble o algo, terminaron ahogándose. Y bueno, los que tenían la suerte de tener un segundo piso, fue bastante loco poder ver las cosas desde arriba, ¿no? O sea, desde mi terraza se podían ver los patios inundados, muchos árboles casi tapados, que solo se veía la copa. Bueno, el agua estaba helada, encima hacía frío, bueno, no paró de llover en toda la noche, creo que llovió durante 12 horas. Yo también, todo esto respecto al tiempo y las cantidades y todo eso, lo tengo bastante borroso bueno, porque era chica, entonces tal vez la noción del tiempo no era muy clara. Bueno, mi mamá no estaba en la casa, se había quedado trabajando hasta tarde y, bueno, y todos preocupados por ella porque no sabíamos dónde estaba o cómo estaba. Eh, bueno, tampoco había señal para el celular como para andar llamando. Eh, bueno, por suerte a ella no le pasó nada, pero apenas pudimos comunicarle que no venga porque las calles estaban inundadas, no podía pasar un auto. Eh, y bueno, nada, tuvimos que subir varias cosas, viste, medio arrancar cables, bueno, bajar la térmica, claramente. Hubieron varios vidrios de ventanales, como digamos puerta-ventana, que se rompieron por la presión del agua. Pusimos compuertas, como, sí, como un pedazo de madera para bloquear, y una vez que el agua pasó esa parte de la madera ya volvía a entrar a la casa. Eh, Fue bastante, bueno, en los cajones con comida, subirlos arriba de una mesa, arriba de una mesada. Eh, Fue bastante intenso todo. Yo agradezco no haber estado sola, digamos, poder haber estado acompañada. Yo estaba con mi papá, mis 2 hermanas y el novio de una de mis hermanas. Eh, y bueno, en un momento pasó que se cayó la heladera, empezó a flotar y se cayó contra el agua. Eh, y bueno, nada, arriba no teníamos muchas camas, así que medio que uno durmió en una silla, otro en una cama, otro en el piso. Eh, Fue una noche, viste, de tal vez no poder dormir, incluso por estar preocupados por el vecino, o por mi mamá, o por nuestros seres queridos, que no sabíamos en qué situación estaban. Eh, pero bueno, hoy en día, por suerte, pasó. Bueno, algo que sí quedó muy marcado fue en las paredes, la marca del agua. Vos pasabas por las calles y todas las casas estaban marcadas. Eh, y bueno, eso es algo que, viste, te dejaba como decir, wow, el agua llegó hasta acá. Entró como, eh, bueno, sí, como casi 1 metro más o menos a mi casa. Te llegaba más o menos a la cintura. Y bueno, fue bastante traumático, no tanto en el momento, porque era como que reaccionaba simplemente, era o subir cosas o desconectar cosas o lo que sea,
Pero sí el después, ¿viste? El después era ver llover y rogar que no se inunde y rezar y estar, ¿viste? Todo el tiempo perseguido a ver si se inundaba, si subía el agua, eh, si irte o si quedarte a ver qué pasaba. Eh, pero bueno, hoy en día agradezco que haya pasado, que estemos bastante bien. Eh, sí, yo, bueno, mis vecinos, mis seres queridos, pero fue un hecho bastante importante. Sí, sí, que marcó a todos, no solo a las paredes, a las toda la ciudad quedó marcada por una cosa o por otra. Sí, Em, mm, bueno, por bueno, eso nosotros lo pasamos bastante light, por así decir. Hubo gente que perdió seres queridos o que perdió toda su casa, o bueno, un montón de cosas que tal vez son irreemplazables. Pero bueno, yo, o sea, lo único que deseo de ahora en más es que no se repita. Sea por la causa que haya sido, porque bueno, tiene que ver que haya llovido un montón y también tiene que ver otros factores, eh, tal vez sociales o ambientales. eh, pero bueno, yo deseo eso, que no se vuelva a repetir. y ponele en ese momento de todo el caos y esto que decías de como que te llevaba a la reacción, al hacer. Em, ¿Qué es lo que a vos te preocupaba o priorizabas por salvar o por levantar o por hacer que no se moje? Mm. Bueno, en mi mente de nena de 12 años, lo primero fue mi perra. La subí a la terraza como pude, ya nunca había subido a las escaleras, entonces, viste, fue como, bueno, tratar de obligarla, pero, viste, querías que suba para que no esté mal, para que no se inunde, básicamente. Eh, y bueno, y después va a sonar muy tonto y muy material, pero eran mis CDs de Justin Bieber. No sé por qué yo estaba como traumada con que estaban abajo y que se iban a mojar y que no los iba a poder recuperar. Bueno, después eran muchas cosas materiales, ¿no? Como te digo, en ese momento era muy chica y lo que me importaba poner eran álbumes de fotos, tal vez recuerdos de mis abuelos, bueno, ropa, no sé, algún colchón. Eh, bueno, la televisión, todas cosas muy materiales. Eh, Claramente también había una preocupación eh, bueno, por los que estaban ahí conmigo y por los que no estaba viendo. Tengo una amiga que vive a una cuadra, por suerte del otro lado de 7, pero yo en ese momento no sabía cómo estaba. Entonces también saber que estaba a una cuadra, pero no poder llamarla, no poder eh, ir hasta la casa, aunque vivan a una cuadra, y decirle, che, a ver cómo están acá, los ayudo con algo. Eh, Más que nada eso. Muchas cosas materiales, mi perra y bueno, obvio los seres queridos. Yo tal vez en ese momento no era tan consciente de la situación que estaba viviendo. Sí fui más consciente en el después. Eh, y bueno, era a medida que entraba el agua, era decir, bueno, va a parar de llover y no va a entrar más. Y así cada 10 centímetros de agua, y no paraba, y no paraba, y no paraba, y seguía entrando agua. Eh, bueno, muchos muebles se estropearon, bueno, se fueron cambiando, cosas que son reemplazables. El patio estuvo por mucho tiempo sin crecer las plantas o creciendo mal, ¿viste? Como que absorbieron mucha esa agua contaminada. Eh, bueno, hay plantas que hoy en día no sabemos cómo están vivas porque pasaron por toda esa inundación, por toda esa agua eh, tan, sí, contaminadas. No se me ocurre otra definición. Y hay plantas que increíblemente se la bancaron, que uno dice, bueno, absorbieron tanta agua y nada, después se mueren y no. Eh,
Bueno, sí, más que nada eso. Sí, está bien, o sea, no es para nada juzgable, está perfecto. Primero la perra y después las cosas que a vos te importaban. Está bien. Tal cual. Em, bueno, y en ese después, en ese darse cuenta de lo que fue, ¿en qué momento sentís vos que fue como esa caída de ficha? ¿En qué momento dimensionaste dentro de lo que podías dimensionar en ese momento, eh, qué es lo que había pasado? Bueno, tuve como dos clics. El primero fue, bueno, cuando bajó el agua y, y vi todas las casas marcadas, vi los vecinos empapados, vi una lancha entrando a la calle de mi barrio, buscando gente. Eh, Ese fue como el primero, como el más choqueante. Y el decir, bueno, mañana tengo que ir al colegio, ¿no? Eh, y no, porque te inundaste, y no, no hace falta, o ponerle, o no tener que estar en mi casa. Eh, yo me tuve que ir de mi casa no solo porque tenía que ir al colegio y no teníamos auto para ir, sino también por un tema de que no teníamos agua. O sea, el agua que salía era toda sucia. Eh, bueno, nada, la conexión eléctrica, estaba todo sucio en mi casa, fueron varias cosas. Y bueno, y el segundo clic cuando me tocó contar mi experiencia, ¿no? Cuando llegué al colegio y me dijeron, che, ¿y vos te inundaste? ¿Qué pasó? ¿Y cuánta agua entró? Y ahí me di cuenta que no le había pasado a todo el mundo, ¿viste? Yo, ¿viste? Dije, bueno, fue en toda la ciudad de La Plata, en algunos un poco más, en algunos un poco menos. Y no, eh, hubo sectores mucho más afectados que otros, incluso de mi curso, que éramos más o menos 20, eh, solo una chica más se inundó bastante grosso, eh, y todos te escuchaban así como si hubiera pasado algo muy grave y como que yo no lo había vivido de esa manera, ¿no? Después hice el clic y dije, wow, sí, pasó algo re grosso, re peligroso incluso, porque pudo haber pasado cualquier cosa. Eh, Incluso había autos flotando que no sabías dónde podían parar, tal vez te chocaban la casa, tal vez venía una correntada y no sé, y podía pasar cualquier cosa. Entonces yo tuve esos dos clics que después de ahí en adelante como que me hicieron darme cuenta de la gravedad del asunto. ¿Y cuánto tiempo sentís, cuánto tiempo te llevó a vos como superar esto de la inundación o dejarlo atrás o decir, bueno, ya pasó y no va a volver a pasar, como ganar esa tranquilidad? ¿Y cuánto tiempo sentís que le llevó al barrio, a tus vecinos, a tus viejos incluso, como al entorno? Claro. Bueno, a mí varios meses, te diría más o menos hasta fin de año, diciembre. Eh, Después al barrio, muchísimo, muchísimo, porque hubo mucha gente que se mudó, otra gente no se mudó, pero hizo un segundo piso. Eh, Después había gente que como que se rehusaba a borrar las marcas del agua por pensar que iba a volver a pasar y también por que sea algo que no se olvide, que sea algo que pasó, que no sea algo que se quiera ocultar, eh, porque fue algo muy fuerte. Eh, y después, bueno, a mis papás, dentro de todo, a ver, mi papá siempre fue una persona muy precavida, entonces como que, viste, no, no era algo que se veía venir, pero como que él, sin haberlo pasado, ya estaba preparado. Eh, no sé, él es como bastante, no sé, como que se sabe adaptar bien a las situaciones y más cuando son situaciones de riesgo, digamos, ¿no? Eh, por eso me pasa que con él siempre me siento muy segura porque es como que él sabe qué hacer en situaciones así.
Pero bueno, nada, hubo que cambiar los autos, hubo que pintar las paredes, hubo que arreglar muebles, cambiar puertas, pintar otra vez el frente, cambiar portones. eh, sí, bueno, tirar comida también, tirar recuerdos, tirar muchas fotos, tirar muchos escritos de mis abuelos, cosas que por más que sean materiales, son cosas que uno no puede reemplazar, porque tal vez eran cartas de amor entre mis abuelos, o algún dibujo de algún primo de chiquito. eh, sí, habían muchas cosas que por más que fueran materiales, no se podían reemplazar y tenían un valor sentimental. Pero bueno, sí, a todos nos costó como volver a decir, bueno, llueve, pero no necesariamente se va a inundar. Eh, a los meses siguientes llovía y instantáneamente el primer pensamiento que se te venía a la cabeza era, bueno, nos inundamos, preparémonos. Entonces tal vez, no sé, quería subir las cosas y no, bueno, pero apenas subió un poco, porque los meses siguientes, si bien no nos inundamos, sí subía el agua, seguía subiendo, no tanto, claramente, no llegaba hasta el garage, pero la calle se aumentaba bastante el nivel del agua. Eh, entonces, bueno, te daba miedo. Sí, sí. Sí, tal cual. Encima recién arrancaba, todavía no había arrancado el invierno en realidad. Después Claro, recién vino toda la temporada de invierno, de lluvia, y hasta claro, que llegó la eso fue lo peor. primavera. mm, Sí, sí, fue un tiempito. Em, bueno, y ¿tenías celular vos en ese momento? No, porque era muy chiquita todavía. Mm, Ok. ¿Y pudiste ver dónde fue que fuiste cuando para ir a la escuela y eso? ¿A dónde fuiste? ¿A la casa de tus abuelos? ¿A la casa de tus tíos? No, fui a la casa de una compañera eh, que, bueno, vive en un country y bueno, y ahí me tocó medio armarme un bolso rápido, el uniforme, eh, y bueno, bañarme en la casa de otro, dormir en la casa de otro. No, no recuerdo bien cuánto tiempo fue, creo que habrán sido unos 3 o 4 días que no estuve en mi casa. Y fui también cambiando, hubo un par de días que me quedé con esta chica, otro día con otra. eh, y bueno, también después ver la realidad, ¿no? Ver cuánto había afectado, ver algún que otro árbol caído, ver este kayak de mi vecino todo roto, eh, ver, no sé, los almacenes con la mercadería toda mojada en la calle. Bueno, el otro día llegó gente con donaciones también, eh, con algunos colchones. Nosotros no las aceptamos porque realmente no las necesitábamos, por suerte, pero hubo gente que le vino muy bien. Eh, bueno, nada, gente limpiando la calle porque por más que el agua se había ido, había mucha basura, había residuos, la calle ya de por sí es negra, estaba más negra, estaba con ese como tornasolado del petróleo. Eh, bueno, las veredas, si eran blancas, eran marrones. eh, y bueno, y ver eso, ¿no? También que le tocó a uno y a otro tal vez no. Entonces uno dice, ah, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mi vecino no? ¿Y por qué? Eh, y bueno, y ver la experiencia de cada uno, porque a algunos no les entró agua, algunos ni se enteraron. Eh, sí, ver la diversidad de un mismo hecho, ¿no? Sí, sí, que no a todos los afectó por igual. Em, bueno, y poner en esto de estar en la casa de distintas compañeras, ¿pudiste ver, o capaz que ni prestaste atención? ¿Qué sería lo más
No sé, me parece que sería lo más sano en esa situación. Pero ¿pudiste ver algún noticiero o algo de lo que se decía de lo que fue la inundación? ¿Por la tele, por escuchar la radio o algo así? Sí, sí, muy poco. Bueno, mencionaban las zonas que habían sido afectadas. Mencionaron también, ahora no recuerdo el número claramente, cuánta lluvia cayó, eh, cuánto tiempo llovió, porque fue mucho tiempo el que llovió y fue sin parar y por más que parecía poca lluvia, se acumulaba y terminaba siendo un montón. Eh, bueno, también mencionaban esto de las donaciones, que era en algún supermercado mayorista que andaban juntando donaciones, y bueno, las repartían en esos camiones. Sí, sí, más que nada eso. Eh, no tanto tal vez de testimonios, bueno, sí un número de muertes que bueno, que claramente era erróneo, no sé por qué habrán querido ocultarlo. No, eso no me importa, pero bueno, hubo mucha gente que murió en esa catástrofe y bueno, y no sé, por un tema, no sé, si social, si para no preocupar, si político o qué, nunca se dieron los números reales. Eh, y bueno, y nada, más que nada eso. Bueno, imágenes de las casas inundadas. Eh, sí, sí, más que nada eso. Ahí está. Joya. Y última pregunta. Sí. ¿Qué sentís que te dejó como experiencia de la inundación? Bueno, como lo primero, valorar todo lo que tengo, sean mis familiares, sean cosas materiales, sean posibilidades de hacer lo que quiero y lo que puedo. Eh, y bueno, y también me dejó como ser más precavida, ¿no? En todo sentido, no solo en el caso de una inundación, en cualquier catástrofe o problema que se pueda llegar a tener, pensar un poco las consecuencias que podría llegar a tener y cómo actuar al respecto, eh, o cómo tomar acción sobre eso y no paralizarse, ¿no? Porque tal vez uno dice, me estoy inundando, y viendo en el qué hago, se queda paralizado y no actúa. Y tal vez son unos segundos o unos minutos que uno se queda paralizado y te termina perjudicando más. A la larga, o sea, termina comiéndote tiempo en el que pudiste haber actuado para mejorar tu situación. eh, en todo sentido lo digo, ¿no? O sea, en este caso fue una inundación, puede ser en otra situación distinta. Pero más que nada eso. Poder seguir adelante después de algo así. Eh, Como te digo, yo tenía 2 pisos, pero había vecinos que no, y sin embargo pudieron salir adelante, y sin embargo también tuvieron que irse a otras casas y comprar un nuevo auto o pedir al seguro o un montón de cosas que bueno, que tal vez, no sé, había gente que no tenía seguro y ahora qué hago. Eh, bueno, ser precavido ante situaciones eh, que pueden ser inesperadas y, y bueno, y sí, eh, básicamente eso.